88, la frecuencia de la familia hispana. Bien, mis amados hermanos, muy buenos días y bienvenidos a este tiempo de estudio bíblico devocional. Su hermano pastor Roberto Alfaro, Iglesia Cristiana Integral, les saludo y les doy una cordial bienvenida a nuestro estudio de semana. Ya entramos a la mitad de semana y nos encontramos en la recta final también de este apasionante tema, de este estudio maravilloso de Parashá, de la porción bíblica Jucat. La palabra Jucat, que básicamente traduce decretos. Vamos entonces ya a enfocarnos en lo que es el contenido más interesante de esta semana. Vimos la muerte de Moisés. Vimos la muerte de Aarón. Pero necesitamos entonces ahora regresar a la primera parte donde realmente comienza el Parashá para que entendamos algo que no podemos entender. Para que entendamos algunas cosas que definitivamente no podemos entender. Entonces, vemos el libro de Bamidbar capítulo 19 y encontramos el título de este capítulo nos dice la purificación de los inmundos. Vamos a leer los primeros textos para entender qué nos quiere hablar el Padre Eterno con respecto a este tema. Dice la palabra. Capítulo 19, verso 1, libro de Números, dice: Yahweh habló a Moshe y a Aarón diciendo, observen lo interesante, aquí nuevamente habla el Padre Eterno a quien, a Moisés y a Aarón. Vimos en el parashá anterior que solamente le hizo referencia a Moisés cuando le dijo, Shelá Aleja, allá tú, Moisés. Ahora nuevamente habla a los dos, al profeta, al gran profeta y al sumo sacerdote. Y les dice, esta es la ordenanza. Podríamos tomarlo aquí y por favor suscríbalo en su Biblia. Escríbalo, este es el decreto de la ley de Yahweh, que de la ley de Yahweh ha prescrito, diciendo, atención, ¿cuál es el decreto? Di a los hijos de Israel que te traigan una vaca alazana, una vaca roja. Estoy seguro que usted ha oído en muchas ocasiones hablar respecto de este tema, de la vaca roja. Hay muchas preguntas, muchas inquietudes y por supuesto mucho contenido profético respecto a esto. Vamos a tratar de comprender a qué se refiere. Traiga una vaca roja perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo, y la daréis a Eleazar el sacerdote, y él la sacará fuera del campamento y la hará degollar en su presencia. Eleazar el sacerdote tomará la sangre con su dedo y rociará hacia la parte delantera del tabernáculo de reunión con la sangre de ella 7 veces. Y hará quemar la vaca ante sus ojos, su cuero y su carne y su sangre con su estiércol hará quemar. Luego tomará el sacerdote madera de cedro e hisopo y escarlata y lo echará en el fuego que arde la vaca. El sacerdote lavará luego sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua y después entrará en el campamento y será inmundo. Por favor, subraya allí, y será inmundo, aquí hace referencia a la impureza. Será inmundo el sacerdote hasta la noche. Asimismo, el que la quemó lavará sus vestidos en agua, también lavará en agua su cuerpo y será inmundo hasta la noche. Y un hombre limpio recogerá las cenizas de la vaca y las pondrá fuera del campamento en un lugar limpio y las guardará la congregación de los hijos de Israel para el agua de purificación, y esto es expiación. Y el que recogió las cenizas de la vaca lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche.
y será estatuto perpetuo. Por favor, subraye esta expresión. Será estatuto perpetuo para los hijos de Israel y para el extranjero que mora entre ellos. Esta expresión aquí, extranjero que mora entre ellos, es muy importante que la tengamos presente, pero muy importante que la tengamos presente. ¿Por qué? Permítame hacer un pequeño paréntesis al tema. Porque recordemos que cuando el pueblo de Israel sale de la cautividad, estamos hablando de todo el proceso con el faraón, Moisés, Aarón frente a faraón, las 10 plagas en Egipto, usted recordará, vino el tiempo de la partida. Esto se sucede para el mes de Nisán, el primer mes, el mes de Abid. Recordemos en el día 10, muy importante el día 10, porque en el día 10 se tomaba el cordero, 4 días se tenía ese cordero hasta el tiempo de sacrificarlo. Y recordemos que ahora con la muerte de Miriam, que ya vimos esta semana y que fue creo el primer tema de semana que traté, cuando hablamos de la muerte de Miriam, recordemos que Miriam murió precisamente el 10 de Abid. Es decir, una fecha extremadamente importante. Ahora, recordemos también que cuando el pueblo de Israel, cuando hablo del pueblo de Israel, ¿a qué me estoy refiriendo? A las 12 tribus de Israel. Recordemos, 12 tribus. Cuando las 12 tribus parten de la cautividad, recordemos también que con ellos partieron un grupo de otros pueblos que formaron parte de este grupo y salieron junto con ellos en procura de la libertad, pero trae consigo, atención, traen consigo ¿qué? Traen consigo toda su inmundicia, su impurificación, y esa impurificación que tiene que ver con idolatría fue la que conllevó, fue la que permitió que este pueblo extranjero incidiera en el pueblo de Israel para que se rebelaran contra el sumo sacerdote, bueno, contra Aarón, el sacerdote Aarón, y posteriormente crearan el becerro de oro. ¿Por qué lo menciono detenidamente en este pequeño paréntesis? Porque es muy importante aquí recordar el becerro de oro para que entendamos, por lo menos tratemos de entender lo que significa ahora la vaca roja. El que tocare cadáver de cualquier persona será inmundo 7 días. Por favor, observen que aquí está haciendo referencia al tocar un cuerpo de un cadáver, la persona consigo trae inmundicia, se contamina, es impurificada. Ya aclararé un poco más este detalle. Al tercer día se purificará con aquella agua. ¿Cuál agua? El agua mezclada con las cenizas de la vaca roja es el proceso de purificación. Y al tercer día no se purificare, no será limpio al séptimo día. Todo aquel que tocare cadáver, por favor subraye el verso 13 porque es muy importante para que entendamos hacia dónde va la expresión jucat que estamos viendo hoy. Todo aquel que tocare cadáver de cualquier persona y no se purificare, en el tabernáculo de Yahweh contaminó, y aquella persona será cortada de Israel, por cuanto el agua de purificación no fue rociada sobre él, inmundo será, y su inmundicia será sobre él. Observen cuán importante en el libro de Números capítulo 19. Voy a ir muy lento en este texto, en esta historia, por eso la dejé para mitad de semana y cierre de semana, porque sobre este tema mucho tenemos que tratar. Es un tema apasionante, muy interesante, pero para que no entremos a detalles en ciertos procesos, es interesante recordar que este texto que estamos leyendo nos habla de los detalles de la vaca roja, el proceso de purificación, cómo purificar, pero solo quiero resaltar algo, que la purificación o la impurificación mejor, obedece puntualmente cuando tomamos contacto, cuando tenemos contacto con un cadáver, con un cuerpo humano, particularmente humano, que ha sido o que está fallecido.
Por lo tanto, allí hay una contaminación. Muy importante, hago la reflexión sobre esto, porque observen que nos habla de un cuerpo humano, un cadáver humano. No está haciendo referencia a un cuerpo de un animal, nos está haciendo referencia puntualmente a un cuerpo humano. Esta es la ley para cuando alguno muera en la tienda. Cualquiera que entre en la tienda y todo aquel que esté en ella será inmundo 7 días. Y toda vasija abierta cuya tapa no esté bien ajustada será inmunda. Qué es importante estos pequeños detalles que el libro de Números y la Torá, la palabra nos enseña. Cómo es de importante en los detalles. Si este versículo 15 está escrito aquí, es porque no solamente tiene un mensaje, sino porque algo muy importante, muy profundo, el Padre Eterno nos quiere enseñar. Lo voy a leer nuevamente. Vamos a leerlo desde el verso 14 nuevamente para que no lo pasemos tan desapercibido. Esta es la ley. Observen, aquí cuando nos habla de la ley, nos está hablando de un decreto. Jucat, hay una ley, hay una ordenanza, hay un precepto, hay un misbot que determina que cuando alguno muera en la tienda, cualquiera que entre en la tienda y todo el que esté en ella será inmundo. Observen, no solamente nos habla de que si una persona muere en su tienda, en su casa, vamos a decirlo así, todo lo que hay en el interior de esa tienda pasa a una condición de inmundicia. No solamente el hecho de que esté allí físicamente instalado, sino que además toda persona que llega a ese lugar pasa a una condición de inmundicia. Miren cuán delicado es el texto cuando nos hace referencia y tal vez la palabra inmundicia suene un poco fuerte, ¿verdad? Un poco incómoda. Vamos a llamarlo a un nivel de impureza. Todo elemento físico o cualquier persona que se encuentre en el interior donde haya un cadáver pasa a una condición de impureza. Dice aún el verso 15, y toda vasija abierta cuya tapa no esté bien ajustada será impura. Verso 16, y cualquiera que tocare a algún muerto a espada sobre la faz del campo o algún cadáver o hueso humano o sepulcro 7 días será inmundo. Observen que no solamente es en sí tocar el cuerpo, sino cualquier prenda o cualquier parte, miembro del cuerpo que haya fallecido será inmundo. Y para el impuro tomarán de la ceniza de la vaca roja quemada, verso 17, de la expiación y echarán sobre ella agua corriente en un recipiente. Y por favor, atención al verso 18, subraye el verso 18. Dice, y un hombre limpio, aquí pues obviamente nos habla del sacerdote, un hombre limpio, tomará hisopo y lo mojará en el agua y rociará sobre la tienda, sobre todos los muebles, sobre las personas que allí estuvieren y sobre aquel que hubiere tocado el hueso o el asesinado o el muerto o el sepulcro. Verso 19, y el limpio rociará el inmundo, el impuro, al tercero y al séptimo día, y cuando lo haya purificado al día séptimo, él lavará luego sus vestidos, y asimismo se lavará con agua y será limpio a la noche. Y el que fuere inmundo y no se purificare, de tal persona será cortada de entre la congregación, por cuanto contaminó el tabernáculo de Yahweh, no fue rociada sobre el agua de la purificación, es impuro. Le será estatuto perpetuo también el que rociare el agua de la purificación lavará sus vestidos, y el que tocare el agua de la purificación, y el que tocare el agua de la purificación será impuro hasta la noche. Y todo lo que el impuro tocare será impuro, y la persona que lo tocare será impura hasta la noche. Muy bien, me tomé el tiempo de leer los 22 versículos del capítulo 19, porque cada uno de estos textos tenemos que desarrollarlos con extremada prudencia, y ese es el tema que pretendo compartir en el día de hoy en detalle. Es importante entender, dice el profeta Ezequiel, que debemos ser limpios de nuestras impurezas. Estas impurezas que se refieren a tocar algo muerto, algo sin vida.
pero también es importante que quitemos las impurezas del corazón de piedra, de ese corazón costumbrista, de ese corazón religioso, de ese corazón legalista, de ese corazón anticuado, de ese corazón que tiene una manera de pensar totalmente distinta al verdadero propósito o al verdadero contenido de la palabra. Por lo tanto, dice la palabra, esta expresión tan maravillosa que Yeshua nos dejó, dice: vengan a mí todos los que requieren agua. ¿Para qué el agua? Diga conmigo, porque en el agua hay purificación, es decir, en la tefilá, es decir, a través de la oración. Muy importante, porque la función de la vaca roja es una función de purificar. Sin embargo, quiero llegar puntualmente a mencionar un punto en el que quiero que consideremos hoy este aspecto. Observen, por favor. Estamos recordando esta historia partiendo del segundo templo, el tiempo de la vaca roja. Recordemos que en las enseñanzas, en las escrituras, se nos habla del cumplimiento de 9 vacas rojas. Esa podría ser una muy interesante tarea si alguno de ustedes desea investigar. Hasta la fecha, siglo XXI, han sido sacrificadas 9 vacas rojas. Les doy la primera. La primera purificación o el primer sacrificio de vaca roja lo llevó a cabo precisamente Moisés. Se considera, según los rabinos, los estudios, los sabios, que la primera acción de purificación en la primera vaca lazana a través de Moisés fue o ha sido o es considerada la máxima, la mejor, la excelsa de todas las purificaciones posteriores, toda vez que el animal, la vaca roja, debe cumplir básicamente 3 requisitos. Número 1, debe ser una vaca completa y absolutamente roja en su totalidad. No puede tener un solo cabello, pelo de su cuerpo que tenga blanco o negro o cualquier otro color. Debe ser absolutamente roja. Por lo tanto, recordemos que los sacerdotes cumplen con la labor de examinar precisamente a esta característica. Número 1, debe ser una vaca de 3 años, no menos de 3 años, no más de 3 años. Puntualmente debe ser 3 años. Número 2 y número 3, la tercera condición o el tercer requisito fundamental de la vaca roja es que debe ser un animal en cuyo cuello no haya sido colocado yugo. Ustedes recordarán que este tipo de animales se utilizan se utilizan aún hoy, todavía existe, se utilizan para el yugo, para el arado. Entonces, el tercer requisito nos dice que la vaca roja, completamente roja, de 3 años, debe nunca haber sido utilizada con yugo. Es decir, aunque no haya sido usada en la labor propia de la agricultura, del arado, el simple hecho de que sobre su cuello se haya colocado el yugo ya es una condición de que no sea apta para el sacrificio. Es un requisito extremadamente importante. Ahora bien, cuando nosotros entendemos la importancia de la vaca roja, recordamos que esta vaca roja tiene como labor, como función, el aspecto de la purificación de todo aquel que sea inmundo. De tal manera que en aquel tiempo era para el pueblo de Israel fundamental, básico, establecer la purificación a través de las cenizas quemadas, tomadas con agua y que posteriormente servían como labor de purificación. Entonces, es importante recordar que aquí hay algo que se sucede que es muy interesante. El sacerdote que tiene como la tarea, como la responsabilidad, después de que la vaca es sacrificada, después de que es completamente quemada, leímos el texto, totalmente incineradas, se toman las cenizas. Estas cenizas se reparten en 3 partes o se manejan de 3 procesos muy interesantes. El primero, se guardan las cenizas en el patio del Betamidrash. ¿Para qué? Se guarda una porción de estas cenizas para posteriormente usarlas en el momento que se requiera hacer la tarea de purificación. Número 1. Número 2.
se les comparte o se les entrega a los sacerdotes, a los Kohanim, se les entregan porciones de cenizas para que obviamente ellos cumplan con su labor o su función de purificación en el templo. Y número 3, se guarda otra tercera parte en el Monte de los Olivos. ¿Para qué? Para la posterior, para utilizarla en el proceso de purificación para todo Israel. Esto es muy importante que lo tengan presente. Así es que cualquiera que se prepara para que sea parte del proceso de purificación, hay algo interesante, se vuelve impuro. Me explico. El sacerdote que está limpio, el sacerdote que está puro, una vez él prepara todo este proceso y además realiza la labor de purificación, él purifica al impuro, pero a su vez el que está puro termina impurificado. Es algo muy interesante, ¿no les parece? De tal manera, yo no me puedo purificar a mí mismo. Hay algunos misbad y algunos preceptos que vale la pena considerar, porque hay maneras también de purificación, como por ejemplo a través del bautismo. Es también un proceso de purificación. Pero puntualmente, cuando hablamos de la vaca roja, la vaca lazana, es importante también tener presente que el que está limpio y purifica termina impurificado y el impurificado termina purificado. Me están entendiendo esto que estoy expresando, ¿verdad? Así es que cualquiera persona que preparara las cenizas en el proceso, voy a utilizar la palabra entre comillas, en el ritual de la preparación de las cenizas, cualquiera que se preparara para este ritual de tamén, o sea, de impureza, terminaba completamente impuro. Ahora, ¿por qué estoy mencionando esto? ¿Y por qué dejé el tiempo de Jucat al final el tema de la vaca roja? Dígalo conmigo, porque en este estudio, en este tema, hay cosas que definitivamente nosotros no podemos entender. Hay cosas, o digámoslo mejor, decretos escritos, determinados por el Padre Eterno, que hoy no lo podemos entender. Y les pido algo. No procure usted entenderlo, porque como dice el libro de Isaías, mis pensamientos, dice el Padre, no son tus pensamientos. Recuerden esa porción, creo que es importante que leamos esta porción en el libro de Isaías, en el capítulo 55. Vaya conmigo al libro de Isaías, en el capítulo 55. Vamos a leerla porque me estoy tomando el tiempo, repito, para que entremos a profundidad en el tema de la vaca roja, porque es bien importante que lo entendamos. Libro de Isaías, capítulo 55, verso 8. Léalo conmigo, dice la palabra. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice Yahweh. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que la tierra. Y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar, y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para lo que fue enviada. ¿Por qué estoy mencionando este texto justamente cuando nos estamos refiriendo al tema de la vaca roja? Porque cuando leímos todo el texto de Números capítulo 19, nos dimos cuenta que él hace una serie de indicaciones y que esa serie de indicaciones podríamos considerarlas dentro de este proceso como un ritual. Algunos han considerado este ritual como algo muy no espiritual. Pareciera que es algo como totalmente salido de sentido espiritual. ¿Y por qué menciono esto? Porque todos sabemos hoy, particularmente en nuestra época, en nuestro siglo, recordamos cómo
los hechiceros, los brujos, los chamanes, la santería y cuanta cosa de idolatría existe, practican muchas cosas que tienen cierta similitud con lo que estamos viendo acá. Entonces, cuando entendemos que en el mundo de las tinieblas se hacen rituales muy similares a los que nos estamos observando en Números 19, podríamos pensar entonces, ¿será que esto que estamos viendo acá tiene que ver precisamente con lo que todos estos agoreros hacen? Pues bien, recordemos algo muy simple. Recordemos que el enemigo ha venido ¿a qué? A imitar. Todo lo que es santo, el enemigo lo toma y lo imita. Eso es básicamente para dejarlo allí. Siempre el enemigo hará lo que es santo y lo convertirá en inmundo para utilizarlo en su propio beneficio. Ahora, ¿por qué estoy mencionando esto? Porque es muy importante que tengamos presente que hay tres palabras que quiero que usted considere hoy y le pido por favor tome nota. La primera de ellas, la palabra edot. La palabra edot significa testimonio. Escríbalo por favor, testimonio. Número 1. La palabra número 2 que vamos a ver es la palabra mishpatín. Ya la hemos mencionado en muchas ocasiones. Mishpatín. La palabra mishpatín tiene que ver precisamente con las ordenanzas, los misbot. Recordemos 613 misbot, los mandamientos, etcétera. Pero son cosas que la palabra mishpatín tiene que ver con ordenanzas de sentido común, como por ejemplo no robar, no matar. Son ordenanzas que cuando se nos dan, evidentemente nosotros sin ningún esfuerzo entendemos. ¿Por qué? Porque al no robar, al no matar, al no mentir, al no cometer pecado, entendemos que el propósito de los mishpatín tienen un sentido común, es decir, eso es obvio. Si queremos vivir dentro de una comunidad sana, dentro de una comunidad limpia, dentro de una comunidad honesta, dentro de una comunidad bendecida, pues tenemos 613 ordenanzas muy elementales incluso. Bueno, ya tendré la oportunidad de enseñarles sobre los 613 misbot, pero particularmente hay cosas tan básicas como, por ejemplo, el lavarse las manos. Cuando nosotros vamos a comer, vamos a consumir los alimentos, una enseñanza básica de salud y básica de los misbot es lavarnos las manos. Recuerden que uno de los problemas que se le presentaron a Yeshua con los sacerdotes de la época era ¿cuál? ¿Por qué tus discípulos no se lavan las manos? Pero una cosa es lavarse las manos desde el punto de vista ritual, desde el punto de vista, comillas, religioso. Otro es lavarse las manos desde el punto de vista médico, desde el punto de vista salud, desde el punto de vista de nuestra salud, repito. Pero otra cosa es que realmente nosotros podamos entender espiritualmente por qué el Padre se toma el tiempo de enseñar la importancia de lavarnos las manos. Es decir, hay algo más allá de un asunto de cuidado de salud. Es más allá del asunto propio de la limpieza. Hay algo mucho más profundo que tiene, repito, como sentido espiritual, la importancia de lavarnos las manos. Y número 3, la palabra hukim. Las voy a repetir. Edot, que tiene que ver con los testimonios. Y cuando hablo de edot como testimonios, estamos tomando como base, por ejemplo, testimonios de la palabra como el celebrar el tiempo de Pesá, el celebrar el tiempo de Chabot, el celebrar el tiempo de Sukkot. Es decir, cuando vamos a Levítico 23 y celebramos las santas convocaciones, el Shabbat, por ejemplo, son cosas que nosotros las hacemos por testimonio. ¿Cómo hay de lucha en este aspecto? ¿Cómo las personas hoy pretenden estudiar la Biblia y hacen cosas que no están propiamente establecidas en la palabra? Por eso, ¿qué estamos tratando de hacer a través de estudio bíblico devocional? Enseñar la palabra, aprender la palabra, amar la palabra, vivir la palabra, dígalo conmigo, haciendo las cosas bíblicas a la manera bíblica. De tal manera que si la Biblia me enseña que hay 10 mandamientos que todos conocemos, entregados al pueblo de Israel en el Sinaí, a través del monte, en el monte Horeb, y en esos mandamientos el Señor nos menciona, en el número 4, hacer el Shabbat.
¿qué parte de hacer Shabbat no entendemos en el siglo XXI? ¿Qué parte de hacer Shabbat en el siglo XXI pareciera ser que no es lo que yo entiendo? Entonces llegamos a una conclusión, y es que hoy en la palabra Edod, el ser humano, el hombre, hace las cosas bíblicas a la manera que al hombre le parece. Entonces, cuando nos desconectamos de los principios, de los preceptos, de los decretos, de las ordenanzas, y hacemos de la palabra lo que me conviene, cuando me conviene, como a mí me parece, entonces estamos tan apartados. Dice Isaías 58, lo leímos ahora, dice la palabra. ¿Qué dice la palabra? Dice que estamos tan apartados como el cielo a la tierra, porque sencillamente no estamos entendiendo lo que estamos haciendo. Libro de Isaías capítulo 55, verso 8, que nos dice: tus pensamientos humanos, tus pensamientos, tus razonamientos y tu lógica están tan lejos de mis pensamientos, dice el Padre, de los pensamientos del Rey de Reyes, de los pensamientos espirituales, están tan lejos. Número 2, mispatín. Repito, palabras de sentido común. Entonces entendemos de sentido común de que son importantes que las entendamos porque tienen que ver con el bienestar de nuestra comunidad. Y en esos 613 ordenanzas los podemos entender. Ahora, una cosa es que los podamos entender y otra cosa muy distinta es que los cumplamos, que seamos obedientes a ellos. Pero finalmente en el punto 3 tenemos la palabra Jukim. Estoy repitiendo lo que ya estoy compartiendo. Jukim. Y Jukim hace referencia dentro de los preceptos precisamente a las leyes que no podemos entender. ¿Saben? Hace un tiempo, varios años, leí un libro. No recuerdo su autor, no sé si es el doctor Anderson, pero leí un libro que dice: cuando las cosas que Dios hace no tienen sentido. Se lo recomiendo, muy interesante. Cuando las cosas que Dios hace no tienen sentido. Bueno, esto es Jukim. Aquí es simplemente cuando los decretos que Dios entrega definitivamente no los podemos entender en nuestra razón, en nuestro entendimiento o en nuestra lógica. No los podemos entender. De tal manera que como no los podemos entender, entonces tenemos que llegar a una conclusión muy importante. ¿Cuál es? Dígalo conmigo: obedecer. No necesito entender. Con mucha frecuencia cuando me reúno con algunos hermanos, una pregunta que surge muy común, por ejemplo, entre amigos, entre hermanos en la congregación o amigos que se están acercando a la vida de la congregación. La primera pregunta que nos pueden hacer es, o dentro de las varias preguntas surgen las siguientes: ¿ustedes estudian Torah? ¿Eso es de los judíos? Pues ya eso lo hemos enseñado suficientemente. Torah, los primeros 5 libros de la palabra, no es un asunto de los judíos, está escrito en la palabra, lo que conocemos como Pentateuco. Otra pregunta que muy comúnmente nos hacen es: ¿ustedes sí pueden comer cerdo? A lo cual concluimos: no, nosotros no consumimos la carne de cerdo. ¿Por qué? Porque la palabra así lo indica. Pero eso era en el tiempo pasado, eso era algo que existía en la ley, eso ya no es del tiempo moderno. Además, qué buena y qué rica es esta carne. Mis amados hermanos, los científicos lograron concluir, hoy determinan los médicos, que definitivamente el consumir carne de cerdo es extremadamente dañino. No porque los médicos lo digan. Mucha gente deja de consumir esta carne porque los médicos lo dicen. Yo no lo hago porque los médicos lo digan. Yo lo hago porque mi creador, el creador del cielo y de la tierra, el creador de todo hombre, nos determinó en su palabra que no debemos consumirlo. Por lo tanto, dígalo conmigo, Jukim, ¿por qué Dios lo estableció así? Si Dios lo estableció así, es algo que yo no lo puedo entender, pero no necesito que un médico o un científico me lo diga, porque ya el Rey de Reyes así lo determinó. Así que, mis amados hermanos, en esta primera jornada de introducción al cierre de nuestra parashá, decretos, vimos cómo estamos entendiendo los preceptos, las ordenanzas que Dios determinó que no podemos entender. ¿Cuál de ellas? La más importante, precisamente la de la vaca roja. Y solo permítame cerrar recordando este texto del libro de Eclesiastés en el capítulo 7 y en el verso 23. Lea por favor Eclesiastés capítulo 7, verso 23. El hombre de mayor sabiduría sobre la faz de la tierra. ¿Quién?
Salomón. Por favor, lea ese texto, envíeme su mensaje. Esta va a ser la tarea, muy sencilla la tarea. Eclesiastés capítulo 7, verso 23. Lea ese texto y por favor indíqueme en la respuesta qué tiene que ver Eclesiastés 7, 23 con el tema que hemos hablado acerca de los preceptos. ¿Cuáles preceptos? Los que ya mencioné, Edoc, Mishpatín y finalmente Juquim. Gracias, mis amados hermanos. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda. Muchísimas gracias por compartir el video. Gracias especialmente por sus mensajes y contestar las tareas. Shalom, bendiciones.